¿Qué tal? La cosa de hoy es así. Si le piden a alguien que nombre a un mago famoso en cualquier parte del mundo, en el 99,9% de los casos, como Lisoform, la persona va a decir Houdini. Mago, cirquero, cortacorbata, artista de variedades, escapista, cineasta, atleta, aviador, lustrabotas, chingüengüencha, alcahuete de espiritistas, hijo, hermano, esposo y seguramente alguna otra cosita más que se nos está escapando. Y si la vida de este tipo llama tanto la atención, imagínate los misterios que se esconden detrás de su muerte. ¡Criatura estúpida! Pero para morir primero hay que vivir. Así que arranquemos por la vida de la primera gran estrella de la historia de la humanidad, Harry Houdini. El 24 de marzo de 1874 nacía en Budapest, territorio del antiguo imperio austrohúngaro, Eric Weisz, quien algunos años más tarde se convertiría en Harry Houdini. Mayer Samuel Weisz, Mayer digo yo, pero debe ser Meyer, fue el padre de Eric, un señor de religión y leyes, representante del pueblo judío. Acá ya arrancamos con los problemas porque no están muy claras las razones de por qué Samuel se tuvo que mudar a los Estados Unidos. En algunas fuentes se dice que mató a un representante de la nobleza batido a duelo por cuestiones antisemitas, teniendo que huir de Budapest por temor a las represalias de la familia del noble. Y en algunas otras fuentes se dice que se le asignó a Samuel, que además era rabino, una congregación de judíos para guiar espiritualmente. La cuestión es que llegó a Estados Unidos. De todos modos, lo cierto es que tiempo después de su llegada a Estados Unidos, el resto de la familia emigraron a Appleton, Wisconsin, en donde ciertamente Samuel fue rabino de una congregación local. Cuando la familia llegó a Estados Unidos, Eric tenía 4 años. Corría el año 1978 y el cambio de país trajo como consecuencia también un cambio en el nombre. Algo muy común que pasaba con los inmigrantes cuando se mudaban de un país a otro y se anotaban en el país nuevo. Y de Eric Weisz pasó a ser Eric Weisz. Vamos a chequear cómo se pronuncia. Primero en alemán. Eric Weisz. Eric Weisz. En inglés. Eric Weisz. Eric Weisz, ahí está. Para nosotros, Eric Weisz. La familia viajó en un barco que se llamaba Frisia, de la empresa Hamburg American Line. Funcionaba a vela y a vapor y tardaba unos 12 días en cruzar el Atlántico. Digo todo esto solamente porque encontré una foto del barco. Se dice que el primer contacto que Eric tuvo con un espectáculo de variedades y magia fue viendo el show del Dr. Lin, o también llamado el profesor Simons, el gran basílico taumaturgo. ¿Qué hacemos esta noche? ¿Vamos a ver al gran basílico taumaturgo? Mucha gana no dan, ¿no? Te ves algo en Netflix, La novilla rebelde. Aunque la realidad es que seguramente Eric haya visto un imitador de Dr. Lin, ya que no coincidirían las fechas en las que este artista inglés habría estado trabajando en los Estados Unidos. Una de las ilusiones más famosas de Lin se llamaba paligenesia, un acto que consistía en separar una pierna y un brazo del cuerpo y que habría maravillado al futuro Harry Houdini. Tampoco hay registros certeros de la edad que tenía Eric cuando vio este show. El 28 de octubre de 1883, Eric participó de un espectáculo de circo armado con amigos. Se dice que fue la primera actuación frente a público y se presentó con el nombre de Eric, The Prince of the Air. Eric, el príncipe del aire. La magia todavía no estaba presente, ya que en esta primera oportunidad Eric actuó como trapecista y contorsionista. Se dice que después de este hecho, Eric se fue por un tiempo de su casa y estuvo trabajando en circos y espectáculos ambulantes. El viaje duró aproximadamente un año y a su regreso se mudó con su familia a Nueva York. A esta altura Eric tenía unos 13 años más o menos. Eric siguió haciendo trabajos para colaborar con la economía familiar, que estaba bastante para atrás, y además usaba su tiempo libre en disciplinas atléticas, pero también en la magia. Por ese tiempo Eric consiguió un libro llamado The Memories of Robert Houdin. Udon. Vamos a chequear. Decime cómo se dice en francés. Houdin. Houdin. No lo voy a decir así, obviamente. Así que va a ser Robert Houdin. El libro básicamente lo que hacía era narrar las andanzas de uno de los magos más importantes de la historia de la magia, o el que se conoce como el padre de la magia, Robert Houdin. El nombre completo es Jean Eugene Robert Houdin. Y de ahí vino su nombre artístico, Harry Houdini. Robert Houdin, Harry Houdini. En el año 1891, Eric se asocia con Jacob Hyman. Vamos a ver cómo se dice. Qué difícil, che, esto. Hyman o He-Man. Eran compañeros de trabajo en la fábrica de corbatas y entonces empezaron a trabajar juntos con el nombre de los hermanos Houdini. El 5 de octubre de 1892, el padre de Harry Houdini muere a los 63 años de edad. Le agarró cáncer. No sé por qué dice así, porque no sé si es cáncer de pulmón, pero le agarró cáncer. La sociedad con Jacob duró hasta 1894, cuando decidió salir a actuar por su propia cuenta. Jacob, ¿no? Se abrió, dijo, che, voy solo. Harry luego se asocia con Joe Hyman, el hermano de Jacob, y luego después se asocia con Theo, también le decían Dash, que era el hermano de Houdini. Más tarde este personaje va a aparecer con su propia carrera artística, Hardin, H-A-R-D-E-E-N. Pronuncio muy mal, les pido disculpas, pero le pongo mucha onda. En junio de 1894, Harry conocería a Wilhelmina Beatriz Drunner, alias Bess. Bastante más fácil le vamos a decir Bess de acá hasta que termine el video. ¿Quién sería su compañera de dúo? Así que pasaron a ser de los hermanos Houdini a solamente los
Houdini. Les Houdini sería, ¿no? Bess tenía una contextura física bastante más chica que Dash, y esto permitía que fuera más fácil hacer algunos trucos, como por ejemplo la metamorfosis. Una ilusión emblemática del dúo que se veía de la siguiente manera. Bess era esposada y puesta dentro de un saco de tela que se cerraba y que estaba dentro de una caja que también se cerraba. Todo esto se cubría con una tela, Houdini se paraba encima de la caja y con tan solo subir y bajar la tela se intercambiaban de lugar. Ahora Bess estaba sobre la caja y Harry dentro de la caja y esposado. Datazo, se pusieron de novios, anduvieron solamente 3 semanas y después de eso se casaron. El ámbito de trabajo de los Houdinis por mucho tiempo fueron las ferias y los llamados museos de centavos, en inglés dime museums, que eran espacios de entretenimiento para las clases populares. En 1898, después de 7 años actuando en diferentes escenarios por incontables ciudades americanas, Harry y Bess regresan a Nueva York un poco frustrados, porque sentían que ya hacía mucho tiempo que estaban dentro del mismo circuito laboral. Incluso se dice que en esta época Harry Houdini había pensado en retirarse de las tablas. Año 1899, entre el público de una de sus actuaciones estaba Martin Beck, un empresario teatral de la crema neoyorquina. Y en pocos meses el maguito se convirtió en una de las estrellas del staff de Martin Beck. El 30 de mayo de 1900 Houdini viaja a Europa. Si bien Houdini estaba en crecimiento en Estados Unidos, se estilaba esto de enviar actos a Europa para mejorar su reputación. La historia dice que el primer espectáculo que hace Houdini en el Teatro de Alhambra de Londres fue un desastre, porque además de que había muy poca gente, fue desafiado por otro rey de las esposas, Cyrnoch. Cyrnoch no solo afirmaba que él fue el verdadero inventor del acto de las esposas, sino que además dijo que Houdini nunca había estado en Estados Unidos. Gravísimo. Pero un espectador saltó a defender a Houdini, un tal Chauncey. Está dificilísimo, esto de los nombres, dificilísimo. Chauncey Depew. Chauncey Depew. Solo nos quedamos con Depew. Volviendo, hay un espectador que salta a defender a Houdini, que es Depew, que era yankee, que decía haber visto a Harry Houdini un par de años antes en Estados Unidos. Houdini aprovechó la envalentonada que le aportó Sunieri y desafió a Cyrnoch a escapar de un par de esposas bien piola que tenía guardadas. Cyrnoch fracasó y al día siguiente los diarios escribieron bocha de relatos sobre el enfrentamiento en el escenario. Gracias a esto, el espectáculo que estaba contratado por tan solo 2 semanas pasó a estar programado por 2 meses en el teatro. 2 semanas, 2 meses. Estas son semanas y este hermano te indica los meses. Esta fue la época en que llamó a su hermano y le dijo lo siguiente. Hola United States. Escúchame, me están copiando acá. Están queriendo garcar, ¿sí? Necesito que vengas corriendo, te tomas un barco, no seas boludo, no vas ni corriendo, y me copias vos. En 1901 Houdini recibió en Europa la visita de su madre, un acontecimiento muy raro en aquella época. Así que imagínense los morlacos que ha tenido que poner Houdini para llevar a su madre desde Estados Unidos hasta Europa. Tenía los bolsillos, ¿sabés cómo los tenía? Como la bolsa de Papá Noel el 23 de diciembre. Lotado. Por otro lado, ese mismo año en Alemania, un oficial de la policía publicó un artículo diciendo que Houdini era un impostor. Y si bien Houdini ya se había enfrentado con problemas de este tipo, el problema es que algunos diarios estaban replicando esa noticia, pero al tipo no le tembló el pulso. Se consiguió un boga y le mandó una demanda por difamación al Cana. Se ordenó pagar una multa al rival de Houdini y se le impuso retractarse. Pero Graf decidió apelar ante un tribunal superior. En 1902 regresó a los tribunales para enfrentarse nuevamente a Graf. Esta vez el policía vino un poco mejor preparado. No solamente trajo nuevos testigos, sino que además asistió a la audiencia con un candado que había hecho un maestro mecánico que una vez cerrado no podía abrirse. Houdini se escapó en 4 minutos. Esta mano eran semanas, ya me acuerdo, pero también son minutos. Semanas y minutos. Meses y estas semanas y minutos. No está claro si Houdini estuvo en la tercera audiencia del 26 de septiembre de 1902, aunque nuevamente se falló a favor del maguito. Houdini estaba eufórico y envió esta noticia en comunicados de prensa. También creó un banner muy colorido en la que se muestra a sí mismo encadenado en la sala del tribunal alemán con el titular "Disculpa en nombre del Kaiser". Dato que no interesa para nada, en 1904 Houdini actuó solamente en Reino Unido. El acontecimiento más importante de ese año se dio en el Teatro Hipódromo de Londres. El London Daily Mirror había desafiado a Houdini a tratar de liberarse de un par de esposas especialmente diseñadas por un mecánico que había invertido unos 5 años en fabricarlas. El escape duró más de 90 minutos y todavía hoy se debate cómo hizo exactamente para escaparse. Se dice que Bess tuvo que robar la llave de las esposas y se las pasó a Houdini dentro de un vaso de agua. Hay otra versión que dice que se la había puesto en la boca y se la pasó a Houdini cuando le dio un beso. El año 1905 tiene 2 partes, una que se desarrolla en Europa al principio y una en Estados Unidos hacia el final. En este mismo año, en París, presentó por primera vez el escape de la camisa de fuerza frente al público. El que inicialmente hacía este escape era su hermano Harden. El escape fue una sensación en el público y se convirtió en su caballito de batalla. Hasta acá estamos de esta manera. Houdini había llegado a Europa en mayo de 1900 para una gira de un par de meses que se convirtieron en 5 años. ¿Este era meses? No, 5 años. Y finalmente, el 20 de julio de 1905, la pareja se vuelve a Nueva York. Lo que más inquietaba a Houdini eran los impostores que estaban dando vueltas por Estados
Unidos, que habían florecido en su ausencia y que para el público norteamericano muchos de ellos eran bastante más familiares que Houdini. Además, en ese mismo año publica su libro The Right Way to Do Wrong, revelando los secretos de mediums, charlatanes, y también publica su diario Conjurers, donde luego de mucho tiempo de idolatrar a Eugene Robert Dean relata el trato descortés que había recibido en 1902 por parte de los familiares del padre de la magia cuando Houdini se acercó a ellos en Europa. En 1907, con el objetivo de promocionar su espectáculo, Houdini ideó una exhibición pública que consistía en subirse a lo alto de un puente con el cuerpo totalmente encadenado para tirarse al agua y tratar de liberarse. En Rochester, el 7 de mayo, Houdini saltó esposado desde el puente de la ciudad frente a unos 10.000 espectadores. En esa ocasión, Houdini había invitado a su madre para que vea la hazaña y se dice que escribió en su diario: "Ma me vio saltar". No sé si habrá puesto eso, y además no lo puso en español. Una muestra de la relación tan cercana que Houdini tenía con su madre. Hice así y dije Houdini, pero acuérdense que estos son meses. En 1908, Bess deja de actuar con Harry, aunque volvería a hacerlo en 1925 en el famoso espectáculo 3 shows en 1. Como si todo esto fuera poco, en 1910, a bordo de un aeroplano, Houdini realizó un vuelo de 3 minutos y medio en los cielos australianos, convirtiéndose en la primera persona que realizó un vuelo controlado en ese país. Todo terreno, chabón. El 21 de septiembre de 1912, Houdini presentó por primera vez la celda de tortura en el Circus Bosch de Berlín, en Alemania. En 1914 la ilusión se convirtió en The Chinese Water Torture Cell. Atender con este spoiler alert. Todo el mundo cree que Houdini se murió haciendo esta ilusión, pero no, más adelante te cuento cómo murió realmente. 1913 es un año muy importante, ya que el 17 de julio Cecilia Weiss, la madre de Houdini, muere a causa de un derrame cerebral. Houdini y su madre eran muy cercanos y en muchas biografías se cuenta que este acontecimiento habría sido el que acercó a Houdini al espiritismo, para después emprender una cruzada revelando los secretos de los falsos mediums. Pero en un sitio web que tiene altísima data, hasta tiene un post que se llama ¿Ves Houdini fumaba marihuana?, se dice que en realidad las experiencias de Houdini con el espiritismo datan de mucho antes de la muerte de su madre. Y la verdadera razón de su cruzada tiene que ver con su amistad con Sir Arthur Conan Doyle. Sí, nada más y nada menos que el escritor creador de Sherlock Holmes, el detective. Pero para hablar de esto voy a esperar algunos años hasta que lleguemos a 1922. Todavía estamos en 1913. Lo único que voy a decir ahora es que el espiritismo es una doctrina que sostiene la posibilidad de generar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium. Y después de la Primera Guerra Mundial, el espiritismo se pone muy de moda porque ¿quién no va a querer contactarse con un muerto querido? También te puedes contactar con un muerto que no quieras tanto, pero bueno, me parece más lógico contactarse con un muerto querido. En 1915 fue un año para continuar explotando la localidad yankee. El 8 de septiembre de ese mismo año, Houdini realizó su primera fuga con camisa de fuerza suspendida en Kansas City. Se colgó sobre las cabezas de 5.000 espectadores frente al edificio de Kansas City Post. Para tomar dimensión de la magnitud de la fama de Houdini, ese mismo año en Los Ángeles, el escape lo hizo colgado ante 25.000 personas. ¿Cuánto? Sí, 25.000 personas viendo a un tipo colgado escapándose de un chaleco de fuerza. En 1906, Houdini ya estaba un poco cansado del trajín físico y en una nota con el Washington Times dijo: "Seguiré entreteniendo al público durante muchos años más, pero tengo la intención de hacerlo en líneas no tan espectaculares". Modestia aparte decía: "Como un escapista extraordinario, siento que estoy a punto de terminar". En 1918, Houdini realizó por primera vez La desaparición del elefante. En ese mismo año se le presenta la oportunidad de su primer protagónico en cine, The Master Mystery. En 1919 Houdini contrae gripe, y vos dirás, pero qué pelotudez de dato. Y en realidad esto es muy importante, porque por esos años la gripe española se había convertido en pandemia como ahora. Mirá qué piola, se puso un barbijo. Pero zafó, finalmente no espichó. En 1920 vuelve a Inglaterra, y en esta última década Houdini se obsesiona con el espiritismo. La familia Doyle había perdido a su hijo en la Primera Guerra Mundial. El 17 de junio de 1922, Houdini acude a una sesión espiritista organizada por Lady Doyle como medium, la mujer de Arturo Sorete Duro, con la intención de contactar a la madre de Houdini. Inmersa en un trance profundo, la medium consigue transcribir una carta que supuestamente estaba siendo dictada por Cecilia Weiss. Y acá viene un dato: Houdini no quedó tan convencido por una sencilla razón. La carta estaba escrita en inglés y Cecilia Weiss no hablaba en inglés. Y a partir de esto Houdini terminó declarando una guerra abierta contra mediums y espiritistas. En 1925 Houdini estrena 3 shows en 1, 3 shows in 1. Houdini siempre había aparecido como parte de un programa
programa de vodevil, un espectáculo formado por diferentes artistas, cada uno con sus actos. En cambio, 3 en 1 era un espectáculo unipersonal. El nombre del show tenía que ver con que estaba formado por 3 momentos diferentes: uno para la magia, uno para el escapismo y uno que tuvo muchísimo éxito, destinado a contar cómo los mediums engañaban a las personas. Popularmente se cree que Houdini murió ahogado haciendo su tortura china de agua. Lo cierto es que el 31 de octubre de 1926 muere por una infección generalizada provocada por una peritonitis. Sí, el hombre más increíble del mundo, el más fuerte de todos, estaba siendo derrotado por una apendicitis. La muerte de Houdini es un acontecimiento que se puede catalogar como uno de los tantos efectos Mandela. Algo que la gente recuerda de un modo, pero que en realidad es de otro. Más abajo, en la descripción de este video, te dejo un link para que vayas a ver otro video de Damián Cook en donde explica de recontra mil chupete de qué se trata esto del efecto Mandela. Se cree que la peritonitis fue el resultado de una serie de golpes desafortunados que Houdini recibió días antes de su fallecimiento. Literalmente lo agarraron con la guardia baja. El 20 de octubre de 1926, Houdini visitó la Universidad de McGill para dar una charla y dijo abiertamente que podía recibir golpes sin que le pase absolutamente nada. El 22 de octubre, Houdini invitó a 2 estudiantes de McGill al Princess Theatre de Montreal, donde iba a hacer una de sus actuaciones. Mientras conversaban, un tercer estudiante, llamado Gordon Whitehead, entró al camarín al parecer con la intención de devolver un libro que Houdini le había prestado. Le preguntó si era cierto que podía soportar golpes en el abdomen sin lastimarse. Houdini, por supuesto, dijo que sí. En un momento, Whitehead, el tercer estudiante, se levantó y sin avisarle le aplicó un ganchazo a Houdini en el estómago. 9 días después, Houdini moriría en Halloween por complicaciones de una apendicitis. Tengo que decir varias cosas. Hacer este video fue tremendamente difícil. A 146 años del nacimiento de Houdini hay muchísima y muy variada información dando vuelta. El impacto cultural que tuvo este personaje es grandote, tanto que todavía hoy su nombre sigue resonando como estandarte de la magia. Y tengo para decir también que quedan por afuera muchísimas historias y detalles que quizás pueda retomar en algunos otros videos. Algo de lo que se habla bastante es cuál era la razón del éxito de Houdini. Y muchos historiadores dicen que simbólicamente les mostraba a las clases populares que no existía obstáculo que no pudiera ser superado. Alguien que podía librarse de las ataduras más imposibles era un héroe, un mesías que venía a decir todo es posible. Todo esto ligado a la tensión de la posibilidad de muerte detrás de cada acto. La historia cuenta que Houdini creía que no iba a vivir demasiado tiempo, por lo menos que iba a morir antes que su esposa, como realmente sucedió. Entonces pensaron que debían tener un código entre ellos, que solamente ellos conocieran, cosas normales que piensan todas las parejas todos los días. De esa manera, si Houdini moría, podía regresar del más allá, entregar el código a Bess por intermedio de un medium, y entonces ella sabría realmente que la persona con la que se estaba contactando era el espíritu de Harry Houdini. En 1936, 10 años después de la muerte de Harry Houdini, la noche de Halloween, Bess organiza una sesión espiritista con la intención de contactar al espíritu de su marido. El intento fue un fracaso y la mujer decidió dejar definitivamente de contactar con su marido. Y se dice que después de esa noche le dijo a la prensa: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Si te gustó el video, le pones dedito para arriba. Mirá. Opa, esa no se la sabe Houdini, Activás en algún lado la campanita y por supuesto te suscribís a mi canal. Hasta la próxima.